Muy bien, bienvenidos a este primer webinar de introducción a Docker. Vamos a empezar con el manejo de conceptos. Vamos a entender un poco cómo funciona esta herramienta para el manejo de infraestructura, cuáles son sus beneficios, un poco de comparación cuando miramos respecto a otras opciones que hay en el mercado. Entonces, primero, ¿qué es Docker? Docker es una plataforma para desarrollar, entregar y ejecutar aplicaciones usando la tecnología de virtualización por contenedores. Quizás en este punto eso les va a sonar muy extraño. ¿A qué nos referimos con contenedores? A algunos que de pronto no han trabajado en la parte de infraestructura se preguntarán qué es virtualización, pero ahora lo vamos a ver paso a paso. La plataforma Docker está compuesta por múltiples productos y herramientas que son el conjunto que logran entregar las opciones para poder trabajar de forma correcta con esa herramienta. La primera es el Docker Engine, la segunda es Docker Hub, que es un servicio, Docker Machine, Docker Swarm, Docker Compose y Kitematic. Kitematic, por cierto, es una herramienta que normalmente trabaja únicamente para Mac o para Windows. Vamos a ver más adelante por qué. Vamos a entender la tecnología, cómo es que funcionaba todo antes de tener Docker. Entonces, antes de trabajar con Docker, una aplicación debería trabajar de la siguiente forma, en un servidor físico. Digamos que podemos decirle que antes de que se trabajara con Docker, pero esto es realidad hoy en día también. Todavía muchas aplicaciones trabajan de esta forma. ¿Cómo? Primero, tener un servidor físico, una máquina diseñada para estar encendida todo el tiempo, que además tiene instalada un sistema operativo Linux, Windows, Mac, digamos que lo que tenga en ese momento la necesidad de la aplicación. Por lo regular es un sistema operativo Linux. Y la aplicación en sí, si estamos hablando en el caso de nosotros que trabajamos Drupal, pues la aplicación estará sobre un entorno LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, por lo regular, eso puede variar claramente, y la aplicación pues se vendría siendo Drupal. Eso es lo que normalmente se usaba hasta hace unos años en las empresas de hosting. Entonces se decía, mira, tenemos una máquina que tiene tantos procesadores, tiene tanto de memoria, tiene tanto de espacio en disco, y usted nos dice cuál es el sistema operativo que quiere poner a funcionar, lo instalan y en adelante la aplicación está montada sobre ese sistema operativo y ese servidor físico. Ahora, si lo miramos en este modelo, ¿cuáles serían los problemas? Pues realmente son muchos. El primero, los tiempos de despliegue son lentos. Pensemos un poco como desarrolladores. Como desarrolladores, trabajamos en nuestra propia máquina, hacemos la instalación de nuestro propio entorno, tenemos PHP, MySQL, tenemos Apache o Nginx, el que queramos, y lo tenemos funcionando todo. Pero una vez hemos terminado ese desarrollo, tenemos que pasarlo ahora a nuestro entorno de pruebas. El entorno de pruebas puede tener una versión de MySQL distinta, puede tener una versión de PHP variable también, puede que digamos estén en la misma 5.4, pero sea 5.410, 5.415, ¿sí? Ya empezamos a notar las variaciones. Además, cuando yo hago un despliegue, ese despliegue tengo que hacerlo casi manualmente, porque no es la misma máquina, tengo que estar probando que efectivamente funciona. Entonces, esto hace que los despliegues de lo que yo he desarrollado se vuelvan lentos. Los costos también son excesivos, porque si yo tengo un servidor físico sirviéndome para mi entorno de pruebas, pues tengo otro servidor físico también funcionando para mi entorno de producción. Ahora, puede que también exista un servidor físico para entorno de desarrollo donde se mezclan todos los desarrollos que están haciendo un grupo de desarrolladores. Además de eso, cada desarrollador tendrá su propia máquina. Bueno, eso sí, de pronto es un poco inevitable, pero ya en entornos de desarrollo, staging y producción tendremos 3 máquinas físicas, lo que en términos monetarios pues es alto. Pérdida de recursos. Sucede que en una máquina de desarrollo podemos tener 2 gigabytes, pero realmente usamos, no sé, 500 megabytes porque se la pasa con poco trabajo, más a un testing que tampoco solamente se usará cuando tengamos realmente procesamiento de pruebas conjuntas. Y bueno, producción sí estará en su consumo
normal, digamos que es el que recibirá realmente un tráfico. Entonces tenemos dos entornos subutilizados y un entorno que realmente está siendo correctamente utilizado. Tres máquinas separadas y por lo tanto perdiendo recursos de CPU, perdiendo recursos de memoria, etcétera, que podría pues utilizarlos. La dificultad para escalar es evidente. Tendría yo que escalar entre máquinas físicas, tener las máquinas instaladas, conectadas a un entorno de red a 1 GB de velocidad en conexión de red, por ejemplo, entre más máquinas, más calor, sistema de refrigeración, etcétera. Entonces, esto también va a ser muy difícil escalar en términos de precios, en términos de espacio y en términos de conectividad. La dificultad para migrar es aún más evidente. ¿Qué pasa si una de estas máquinas se me daña? Pues yo ¿qué tengo que hacer? Pues tener casi que el manual de paso a paso, cómo tengo que instalarla para que me funcione exactamente como la tenía antes. Es un caso muy similar al que tenemos actualmente con un cliente, en donde tiene sus entornos muy dispares, las versiones de MySQL, de PHP, casi que mover algo de un lado al otro es un gran problema, y a pesar de que tienen los entornos separados para asegurar de que cada despliegue funciona de forma correcta, no es así. Entonces, eso también hace que para poder yo moverme de esa máquina hacia otra sea todo un problema, porque nadie me asegura que al pasarme a la otra máquina me va a funcionar exactamente igual. Finalmente estoy atado a un proveedor. Si no puedo cambiar esa máquina, obviamente, por todos los temores que tengo, pues peor va a ser moverme de ese proveedor hacia otro, que no estoy seguro si me va a dar la misma máquina, misma configuración. Entonces, veamos cómo este modelo de aplicación, de servidor físico, sistema operativo de aplicación, realmente tiene muchos problemas, si lo miramos tanto desde el punto de desarrollo, de despliegue o de operación. Ahora, tenemos una segunda opción que son los Hypervisor Based, que esto es virtualización, o también conocido como máquinas virtuales. Acá el tema varía un poco. Entonces tenemos lo siguiente. El modelo es que tenemos un servidor físico. Ese servidor físico tiene un sistema operativo huésped. Entonces, de nuevo, puede ser un Linux, puede ser un Windows o Mac. Y encima de él está el Hypervisor. El Hypervisor es un software encargado de hacer todo el trabajo de virtualización sobre la máquina huésped, el sistema operativo huésped. Pero, a ver, ¿cuáles son, digamos que los hypervisors más conocidos? Quizás les suene conocido nombres como VMware o VirtualBox, por ejemplo. Algunos así como del mercado más conocidos. Estos señores, ¿qué hacen? Estos señores cogen los recursos físicos que hay y los separan de tal forma que yo pueda crear máquinas virtuales, máquinas que funcionan de una forma muy similar, porque virtualizan la memoria, el disco, la CPU. Y entonces yo creo una máquina virtual Linux, podría tener otra máquina virtual Windows y otra máquina virtual Mac, es un ejemplo. Sobre cada una de esas máquinas, entonces, pues bueno, obviamente está el sistema operativo huésped y encima la aplicación. Entonces yo podría tener la aplicación web, podría tener el sistema de archivos y podría tener el motor de base de datos, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios de estas máquinas virtuales? Bueno, mejoran el uso de los recursos porque pues, si tenemos una máquina grande con bastante memoria, con bastante CPU, puedo dividirla en múltiples máquinas virtuales como lo tenemos acá. Es más fácil de escalar, evidentemente, porque yo puedo mover una máquina virtual de un lado al otro, levantarla, puedo conectarlas entre sí, entre una red virtual. Las máquinas virtuales además funcionan en la nube de una forma muy rápida y suelen tener un modelo de pago por uso, que es como algunos hosting tradicionales hoy en día destinan los recursos que tienen estas máquinas. Pero tienen unas limitaciones. Primero, cada máquina virtual todavía requiere una asignación fija de CPU, un almacenamiento fijo, una RAM fija y un sistema operativo huésped completo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Miremoslo acá. Por cada máquina virtual que yo monte, necesito montar todo el sistema operativo. Eso quiere decir que un sistema operativo Linux pequeño ya me ocupa entre 500 megabytes a 1 gigabyte. Normalmente así, base. Hagamos el escenario en que yo tengo los tres sistemas operativos Linux. Entonces tengo un Ubuntu 14.04 LTS, por ejemplo. A pesar de que yo necesito variar entre ellos únicamente uno para una aplicación PHP y Apache, por ejemplo, y otro aplicación
para gestión de archivos y otro una aplicación para base de datos. Y es lo único en que varía el sistema operativo. Los tres tienen que tener el sistema operativo completo. Entonces estoy desperdiciando espacio, estoy desperdiciando procesamiento también. Evidentemente, entre más máquinas virtuales se ejecute, más recursos se necesitan. ¿Por qué? Porque si yo tengo 6 gigabytes o 7 gigabytes, digamos, disponibles y destino 2 gigabytes a cada uno de esos, debo dejar mínimo 1 gigabyte para el sistema operativo huésped, 2 para cada uno de ellos o como los quiera repartir. Aún así, estoy desperdiciando memoria entre ellos que podrían compartir, ¿sí? Realmente al encapsular para cada uno de ellos recursos, no puedo reutilizar entre ellos lo que el otro no está usando. La portabilidad de la aplicación, a pesar de que es más fácil, no está garantizada. Yo no puedo mover fácilmente una máquina desde un VirtualBox hacia un VMware, por ejemplo. Es muy difícil que funcionen exactamente, entonces es complicado. Entonces, ¿qué son los contenedores? Bueno, los contenedores es una virtualización que está basada en el uso del kernel del sistema operativo Linux. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque solamente funciona sobre Linux, no funciona ni en Mac, ni funciona en Windows. Entonces más de uno me va a decir, ok, entonces si solo funciona en Linux, quiere decir yo tengo que trabajar sobre un servidor o una máquina Linux. No es así. Pero sí se necesita el sistema operativo Linux. Entonces sí tiene que levantarse una instancia de Linux para que funcione. Eso lo veremos más adelante. Ahora concentrémonos en el hecho de que los contenedores funcionan gracias al sistema operativo Linux. Entonces, en ellos, cada instancia huésped es llamado un contenedor, ¿sí? Es decir, cada uno de estos señores que tenemos acá es un contenedor. Y cada contenedor tiene su propio sistema raíz de archivos, sistema de archivos raíz, pero también, sus propios procesos, su propia gestión de memoria, dispositivos y puertos de red. ¿Cómo es esto? Hagamos una semejanza. Cuando uno está trabajando en un computador y puedo trabajar múltiples sesiones de usuarios, esos usuarios tienen su propio espacio de trabajo, tienen su propio escritorio, sus propias carpetas, ¿cierto? Y la comparten en toda la máquina. Más o menos así es como funciona. Yo puedo tener múltiples sesiones, digámoslo así. Realmente esto a nivel del kernel de Linux viene siendo espacios de nombres. Tengo ciertos espacios ejecutándose dentro del mismo kernel, el mismo sistema operativo, y de forma independiente tienen su propio sistema de archivos raíz, sus propios procesos, memoria, dispositivos y puertos de red, ¿sí? Sin necesidad de virtualizar, sin necesidad de montar todo un sistema operativo, todo usando el mismo. Miremoslo acá. Tenemos el servidor físico, el sistema operativo huésped, tenemos el kernel de Linux y sobre él se ejecuta un contenedor y la aplicación de cada uno de ellos. Así es como funciona. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de los contenedores versus las máquinas virtuales, pues los contenedores son mucho más livianos porque no necesitamos tener un sistema operativo que gestione adicional al que tenemos base sobre cada aplicación. No se necesita instalar, bueno, ya lo dije, un sistema operativo huésped, menor CPU, RAM o espacio de almacenamiento requerido. ¿Por qué? Porque entre ellos comparten la CPU disponible, la RAM y el espacio. No, yo no necesito destinar una CPU fija, decir, no sé, tengo 8 núcleos, entonces tengo que, bueno, a usted le voy a dar 2. No, yo puedo gestionar entre todos mis contenedores los recursos que tengo y los van consumiendo de acuerdo a la demanda. Evidentemente, puedo trabajar más contenedores por máquina que las máquinas virtuales. Esto, pues, por la misma razón anterior. Si en las máquinas virtuales tenía que destinar unos recursos fijos y estos son flexibles, evidentemente puedo tener más contenedores que puedan consumir esos recursos flexibles. La portabilidad es quizás la parte más interesante de esto. Y es, yo puedo ejecutar mi contenedor en esta máquina y lo empaqueto y luego le digo a otra persona que también puede ejecutar Docker, que tiene un sistema Linux, y decirle, oye, mira, arrastra este contenedor, lo levantas y sencillo, funciona, ¿sí? No hay
no hay ese problema que pasaba en las máquinas virtuales de yo estoy trabajando con VMware o estoy trabajando con VirtualBox. No, porque un contenedor es una referencia única y de tal forma que puedo levantarlo sin problema. Pasemos entonces a los conceptos de Docker y la terminología. Entonces, Docker en el kernel de Linux, hablábamos hace más arriba, hablábamos sobre el Docker Engine, ¿cierto? O sea, el motor de Docker. Bueno, ese es el programa que permite que los contenedores sean construidos, empaquetados y ejecutados. Yo puedo crear el contenedor, lo puedo empaquetar para entregarlo a otro lado y una vez empaquetado, alguien lo puede ejecutar y puede hacer que esa aplicación funcione. El motor de Docker usa el espacio de nombres del kernel de Linux y el control de grupos, que era lo que explicaba anteriormente sobre cómo hacía para hacer toda esa separación. Los espacios de nombre son los que nos dan los espacios de trabajo y todo, realmente gracias a la gestión de memoria que hace el kernel de Linux. El proceso para instalar Docker realmente no es difícil. Este documento que estamos trabajando acá es un documento compartido que estará junto a este video. Y si se siguen las instrucciones, ¿qué es lo único que necesito tener? Necesito tener un Linux instalado. Este servidor Linux o esta máquina Linux que yo tenga, en ella simplemente debo ejecutar estas instrucciones. wget q0 http getdocker.com. Eso finalmente es un script que se está descargando y se ejecuta al final con ese comando sh. Con esto, una vez ya instalado Docker, esto me va a instalar Docker. Con esto puedo ejecutar un contenedor con ese comando docker run hello y me va a levantar un contenedor ya existente y me va a permitir ejecutar una aplicación que lo único que hace, para efectos de los ejemplos, es ejecutar la palabra hello world. Normalmente cuando uno instala Docker puede estar ejecutándose con un usuario específico llamado Docker, entonces uno podría llegar y agregarlo a su propio usuario. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión práctica. Por ahora es como únicamente para que reconozcan los comandos. Y bueno, una vez yo ejecuto el contenedor, simplemente podría volver a ejecutarlo cuando lo necesite, porque siempre va a quedar ahí guardado de esta forma. Eso lo veremos ya en la parte práctica. Vamos a finalizar entendiendo un poco sobre el cliente Docker y el demonio, los contenedores e imágenes en Docker, como para hacer la separación, los registros, y en esta parte es lo que abarcaremos en esta introducción de la primera parte de Docker. Entonces, el cliente de Docker y el demonio. ¿Cómo funciona esto? La arquitectura de Docker es cliente-servidor. Es decir, yo necesito una aplicación que funcione de cliente y una aplicación que funcione como servidor. ¿Qué sucede? El cliente toma las entradas que el usuario haya hecho, entonces los comandos, como docker run hello world, y las envía al demonio, que es el servidor. Y el demonio es el encargado de ejecutar. El demonio efectivamente construye, ejecuta y distribuye todos los contenedores que se tengan. El cliente y el demonio se pueden ejecutar en el mismo anfitrión, si quiero, que es lo que normalmente uno hace, o en diferentes anfitriones, cuando uno está gestionando ya máquinas remotas que están en producción y yo quiero ejecutar tal demonio o tal comando, lo ejecuto desde mi máquina local, pero llega hasta el demonio remoto. Acá vemos un ejemplo en gráfica, el cliente ejecuta, el demonio almacena los contenedores, los N contenedores. Hay un cliente bajo línea de comandos o mediante una interfaz gráfica llamado Kitematic. Acá les voy a compartir cómo se ve Kitematic. A ver si lo tengo por acá. Compartirles pantalla. Veamos Kitematic. Bien, ahí pueden ver entonces un ejemplo. Kitematic es muy sencillo. Por ejemplo, en este caso tengo una versión de Drupal. ¿Qué sucede en este caso? Yo estoy trabajando con el sistema operativo Mac. Entonces, Kitematic tiene una versión de Linux virtualizada. Realmente por debajo tiene a VirtualBox, que ha montado una versión de Linux muy liviana. Esa versión de Linux tiene Docker y sobre ese entorno Docker es que yo ejecuto
todos mis contenedores. Entonces acá tengo un ejemplo de Drupal. Con KineMatic yo puedo buscar nuevos contenedores que me interesen. Fíjense cómo en Docker Hub, que lo vamos a ver más adelante, tengo una gran cantidad de servicios. Yo puedo instalar un Ubuntu Upstart, puedo instalar un Redis, un Postgres, un MariaDB, un Mongo. O en el caso de Seed, pues tenemos varios contenedores también que se pueden ejecutar. Si yo busco Drupal acá, voy a tener varios contenedores Drupal que han creado. Cada uno pues tendrá sus propias características, los ha creado la comunidad de Docker y los puedo descargar y ejecutar cuando quiera. Ese es el ejemplo del que tengo acá descargado. Yo puedo iniciarlo. A ver si puedo verlo por acá. Y una vez iniciado, yo puedo ver cuáles son los puertos de acceso. Entonces me dice, no, su Docker quedó en tal IP, con tal número de puerto, puede accederlos. Bueno, ya lo miraremos más adelante, pero esta es la forma de trabajar Docker desde una interfaz gráfica. Funciona únicamente para entornos Mac y para entornos Windows. En entorno Linux funciona la línea de comandos, que realmente es muy sencilla. Acá en KineMatic es muy bonito, pero es más práctico cuando se usa directamente la línea de comandos. Es más, en KineMatic yo suelo usar esta ventana que ven acá, ese botón que dice Docker CLI, porque desde ahí puedo trabajar los comandos más que trabajar la interfaz gráfica. Eso lo veremos también más adelante cuando ya estemos trabajando línea de comandos y ejemplos específicos de Docker. Entonces, volvamos a el documento que estábamos trabajando. Si yo, cuando ya tengo instalado Docker, quiero revisar la versión del cliente del demonio, simplemente ejecuto Docker version. Y acá vamos a finalizar con una terminología que es importante tener en cuenta. ¿Qué es un contenedor y qué es una imagen en Docker? En el siguiente webinar vamos a ver ya a fondo como tal, de qué está compuesto un contenedor, de qué está compuesta una imagen, ya al detalle, pero por ahora importante entender lo siguiente. Una imagen es eso, una captura de un estado de una máquina y a partir de esa captura yo puedo ejecutar un contenedor. Entonces, como lo vimos en KineMatic hace un momento, yo me puedo bajar un contenedor, una imagen de Redis, por ejemplo. Esa imagen no se puede cambiar. Simplemente yo la bajo tal cual como la subieron al repositorio y a partir de él le digo a Docker, ejecúteme Redis, por ejemplo. Una vez ejecutado, él va a tomar esa imagen y me va a crear un contenedor y sobre ese contenedor es que yo puedo trabajar. La imagen queda ahí, yo puedo crear más contenedores a partir de esa imagen. Es decir, yo tengo ya una imagen de Drupal, puedo arrancar un contenedor que me trabaja Drupal, trabajo sobre eso, pero a partir de esa imagen puedo ejecutar más. Fíjense la importancia de esto, de que yo puedo crear una imagen que tiene una base de Drupal, que es la que trabaja todo mi equipo, y cada vez que quiero arrancar un proyecto desde cero, pues simplemente arranco la imagen base y empezamos a trabajar sobre algo ya conocido por nosotros, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, las imágenes, como les decía, son de solo lectura, son usadas para crear contenedores. Es construida por usted mismo, también lo vamos a ver más adelante, u otros usuarios de Docker. Se almacena en el Docker Hub o en su registro local. Sucede que yo quiero tener mi propio grupo de registro y sobre eso ejecutarlo, entonces también puede suceder. Los contenedores son una plataforma de aplicación aislada que contienen todo lo necesario para ejecutar la aplicación, las librerías, los binarios, ya todo está configurado y pues a partir de ellas que creo los contenedores. Está basada en con más imágenes. Más adelante vamos a ver cómo es eso de que yo puedo crear una imagen a partir de otra imagen. Pero es la forma justamente como uno puede aprovechar el trabajo de otros para crear el propio y extenderlo, básicamente. Hasta acá llegamos entonces en esta primera introducción de Docker. Espero que no haya sido muy traumática la terminología. He intentado ser lo más claro posible. De todas formas, de acuerdo a los comentarios que tengamos, vamos a intentar complementar en las siguientes sesiones de entrenamiento. Les agradezco mucho el tiempo destinado.